Ok, bienvenidos al segundo video para iniciar a jugar Yu-Gi-Oh! Mi nombre es Crimson y en esta ocasión seré su maestro. Primero que nada cabe aclarar que el video pasado creo que si bien explicamos ciertas cosas que son de utilidad, quedaron muchos cabos sueltos que en esta ocasión vamos a explicar. Así que primero que nada vamos a analizar esos pequeños datos extras y nos enfocaremos después en el tema principal del video, que son los nuevos métodos de invocación, ya que si vieron el video pasado se dieron cuenta de que en el último duelo sacamos cartas azules, negras, moradas, grises, etcétera, 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 y no se limitaban respecto a lo que ya habíamos visto durante el video, así que vamos a tomar explicaciones acerca de ello. Pero por lo mientras vamos a explicar más claramente lo que vimos en la primera sesión. Ok, para esta pequeña explicación vamos a dividirlo en tres partes. Primero que nada, cartas de monstruos, que para facilitar las cosas son todas aquellas cartas que tienen puntaje de ataque y o defensa. ¿Por qué digo y o? Eso lo vamos a ver más adelante, pero mientras quédense con que las cartas de monstruos son aquellas que tienen puntaje, tal y como verán en los siguientes ejemplos. Ok, el segundo tipo de carta que tenemos que ver son las cartas mágicas, que fueron las que vimos que se utilizaron con el borde color verde. Estas, como bien saben, se utilizan durante tu turno a menos que tengan una especificación extra. Dichas especificaciones las pueden ver al leer la carta o al verificar en la parte baja del nombre un pequeño icono parecido a lo que es un trueno, algo por el estilo. A estas les llamaremos cartas mágicas de juego rápido. Estas se pueden activar incluso en el turno del oponente y desde tu mano, mecánica que ustedes verán más adelante. Y la tercera carta que vamos a ver es la carta de trampa, que ustedes nada más vieron el funcionamiento, pero no una explicación más ampliada. La carta de trampa básicamente es lo mismo que la carta mágica, la única diferencia es que se tiene que colocar boca abajo en el campo durante tu turno y se puede aplicar a través, o más bien después del turno del oponente. Apenas inicia el turno del oponente se puede activar sus efectos. Volvemos a lo mismo, a menos que la misma carta tenga en su texto que se puede activar en ese momento que es colocada. Hay muchas que incluso se pueden activar desde la mano. Precisamente por eso es importante saber leer y tener comprensión lectora. Ok, creo que habiendo dicho esto ya estamos listos para explicar las subcategorías en cada una de estas tres. Y vamos a comenzar con las clases de monstruos que existen. De acuerdo, para comenzar con los monstruos los vamos a dividir en dos partes. Los monstruos que existen en el main deck o deck principal y los monstruos del extra deck, algo que se explicará mucho mejor conforme avance el video. En el caso del main deck tenemos a los monstruos normales como la primera explicación. En este caso se pueden diferenciar porque su borde es amarillo, cuentan con estadísticas de ataque, defensa, nombre de carta y nivel. Pero si se fijan en el cuadro de descripción, solo nos ofrecen una descripción sobre la historia de la carta o sus atributos. En estos casos, esta descripción no afecta para nada en lo que es la materia de juego. Por ejemplo, si nos dice que nuestro hechicero es un gran hechicero de magia de fuego, no por eso lo convierte en un monstruo atributo fuego. Así que eso es algo que hay que tener muy en claro, aunque si les soy honesto, actualmente no se utilizan mucho este tipo de monstruos. Coloquialmente se les conoce como monstruos vainilla y en sus mismos decks donde se utilizan solamente funcionan como un material. La segunda parte de los monstruos en main deck serían los monstruos de efecto. Estos cuentan con un marco color naranja y en lugar de ofrecernos una descripción acerca del monstruo, estos ofrecen una descripción acerca del efecto que este tiene. Por ejemplo, levantar cartas del campo a la mano, destrucción, aumentar o disminuir ataques, etc. Y esa es la diferencia principal entre estas dos categorías. Comenzando con el apartado de extra deck, comenzaremos a decir los atributos de los monstruos de fusión. Estos monstruos se caracterizan por un marco color morado y su mecánica de invocación es utilizando en la mayoría de los casos una tercera o cuarta carta a la que denominaremos factor de fusión. Esta no es más que el uso de otra carta llamada polimerización, fusión milagrosa, superpolimerización o algunos otros efectos que listen específicamente en su descripción
invocar por fusión. Dentro de la mecánica de fusión también existe la llamada fusión por contacto, que solamente implica en tener los materiales en el campo, mandarlos al cementerio o al deck dependiendo del caso, y en automático se invoca el monstruo de fusión en cuestión. En este caso, al igual que los monstruos normales y de efecto, cuentan con atributos de ataque y defensa, cuentan con una descripción y en esa misma descripción vienen los nombres o los tipos de carta con los que se pueden invocar estos monstruos. Los monstruos de sincronía son estos que tienen el borde completamente entre blanco, plateado, quién sabe, un borde color claro. Y estos, a diferencia de la mecánica de fusión, es que no necesitas una carta mágica o de trampa que te los invoque. Lo único que necesitas es tener en el campo un monstruo denominado cantante, cuya descripción la encontrarás en el mismo cuadro de descripción, y un material que complete los niveles totales del monstruo que quieres invocar en cuestión. Por ejemplo, si quieres invocar un monstruo de nivel 8 y tu cantante es de nivel 4, solamente debes de completar con otro monstruo que sea no cantante y que tenga 4 estrellas. Los envías al cementerio y ya tienes tu invocación por sincronía. En este caso para mí es una de mis favoritas. Sin embargo, el problema en esta mecánica de invocación es que si no la sabes administrar bien, hay muchos decks que juegan con esta mecánica y te quedas sin materiales muy fácilmente. El caso de las invocaciones X y Z es un poquito más curioso. Ustedes los pueden percibir porque el borde es como color negro. Si se fijan bien y saben apreciar los detalles, parece hasta como si fuera un cielo estrellado ese borde. Pero bueno, su mecánica de invocación es simple. 2 o más monstruos con el mismo nivel se superponen para invocar a un monstruo XYZ. En este caso, ustedes pueden ver que los monstruos XYZ cuentan con un nivel entre comillas. Este no es un nivel per se, se le conoce como rango y representa a grandes rasgos el nivel de los monstruos que necesitas para su invocación. Si tienes un XYZ de rango 4, necesitas 2 o más monstruos XYZ con nivel 4. Esto sí no importa si son cantantes, normales, de efecto, a menos que la carta te lo especifique. De cierta manera es un poquito más sencillo que invocar por sincronía, pero el factor sorpresivo con el que cuentan los monstruos XYZ es que la mayoría para activar sus efectos necesitas tener materiales acoplados, que es lo mismo que los monstruos que utilizaste para su invocación. Entonces, en el mejor de los casos vas a tener 2, 3, 4, 5 veces que puedes activar el efecto. Pasando esos, quedándote sin materiales, en automático pasa a ser un monstruo normal o vainilla más, puesto que su efecto no se va a poder activar si no desacoplas de él uno de sus materiales. Los monstruos de péndulo personalmente fueron mi dolor de cabeza, y siguen siéndolo, a decir verdad. En este caso, si se fijan, cuentan con 2 cuadros de descripción y unas pequeñas flechas a los lados. Esas flechas las conocemos como escalas, y por lo general van del 1 al 12. Por ahí alguien si me puede verificar el dato de que si hay escalas más grandes, con mucho gusto compártalo en los comentarios. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Para qué sirven estas flechitas? Si tú tienes un monstruo de péndulo en tu mano con un 1 y tienes aparte otro con un, supongamos, un 8, tú los colocas en tu zona de magias y trampas en el campo como si fueran cartas mágicas boca arriba. Dicho esto, activas la invocación por péndulo y esas escalas se convierten en los niveles de los monstruos que puedes invocar, más y menos 1. En este mismo ejemplo, tu escala 1 quiere decir que puedes invocar un monstruo de nivel 2. Y tu escala 8, uno de nivel 7, o sea que puedes invocar monstruos entre nivel 2 y 7 que se encuentran en tu mano. Pero ojo, aquí no acaba la cosa. Los monstruos de péndulo al ser destruidos o tributados no se van al cementerio, se van a la parte de tu extra deck en posición boca arriba. Y el siguiente turno, si ejecutas una invocación por péndulo, puedes volver a invocar uno o varios de estos monstruos, dependiendo si tienes monstruos en tu zona de monstruos extras apuntando hacia abajo. ¿Y cómo puedes apuntar hacia abajo? Con los monstruos de enlace, mismos que veremos a continuación. Y por último tenemos a los monstruos de enlace, que como les comentaba con los monstruos de péndulo, estos apuntan. ¿Por qué? Porque dentro de su misma carta
tienen una serie de flechas. Dependiendo el número de rango de enlace, es la flecha que vas a tener iluminada. En este caso, por ejemplo, usaremos como ejemplo a la siguiente carta. En este caso, araña de enlace nos pide un monstruo normal para ser invocada, y si se fijan, la flecha cae directamente hacia abajo. Al momento de que tú invocas por enlace, ese monstruo de enlace forzosamente debe de ir en la zona de monstruos extra. Al invocarse, queda apuntando hacia la parte de abajo, hacia la siguiente casilla. Y si leen el defecto, nos dice que podemos invocar un monstruo normal a una zona a la que apunte la araña de enlace. Invocas otro monstruo normal en esa zona, ya tienes 2 cuerpos en campo. Ahora puedes volver a invocar por enlace algún otro monstruo que te pida específicamente 2 o más monstruos. Características hay demasiadas. Tú puedes seguir invocando. A lo mejor en este caso invocas a uno de rating 2. En este caso a lo mejor ese rating 2 te vuelve a hacer invocar otro monstruo, supongamos del cementerio. Ese 2 y ese monstruo del cementerio se convierten en un 3 si quieres hacer una invocación del Link 3, y así sucesivamente con todas esas invocaciones. Se diferencian de los demás monstruos porque para empezar no tienen parámetros de defensa, por lo tanto no los puedes poner boca abajo, no pueden cambiar su posición de batalla, todos irán en ataque, y la mayoría de ellos tienen efectos cuando se enlazan con otros. El enlace es que una flecha apunta hacia otro monstruo. Otros tienen efectos de coenlace. El coenlace es que la flecha de uno apunte hacia la flecha del otro, que se apunten entre sí, por así decirlo. Sobre el papel, y como lo explico, suena complicado, pero créanme que la mayoría de los decks que lleguen a jugar van a tener por lo menos una invocación de enlace que hacer para seguir la línea de juego. Así que, como les digo, esto solamente es teoría, y sobre la práctica es donde se verá mejor los resultados. De acuerdo, ahora para esta sección vamos a pasar a lo que son las cartas de hechizo o cartas mágicas, las cartitas verdes que les comentaba, que yo creo que para efectos prácticos las llamaremos así, magias o verdes. Créanme que hablar de cartas mágicas y de trampa va a ser mucho más veloz que nuestro apartado sobre monstruos. Empezando con las cartas mágicas, tenemos las cartas mágicas de juego rápido, que ya les comenté. Se pueden utilizar desde la mano o el campo, incluso en el turno del oponente. Actúan casi como una carta trampa, para ser fáciles. Tenemos las cartas mágicas continuas que, una vez activadas, se quedan en el campo y su efecto, como el nombre lo dice, es continuo dentro de este. Rápidamente se me viene a la mente lo que es Mensajero de la Paz, que mientras esté en el campo, cada turno paga 100 puntos de vida y no pueden atacar monstruos de 1500 o más. Algo así me parece, aquí estaré colocando la carta para que la lean. Mientras esté en el campo, muchas veces tenemos la idea de que ya destruyéndola, se niegan. Hay que aprender a leer eso porque hay cartas que incluso siendo destruidas, su efecto persiste durante ese turno. Por otro lado, tenemos también las cartas mágicas de campo. Estas se caracterizan por tener una rosa de los vientos al lado del nombre carta mágica o carta de hechizo. ¿Cuál es la diferencia con las otras dos? Simple. Hay una zona en el campo que se llama zona para carta de campo o zona de carta de campo o algo así. Eso ya lo veremos en el siguiente video. Esta carta puede afectar completamente el tablero. Para poner un ejemplo muy puntual, Yami. Esta carta afecta a los monstruos tipo hechicero y demonio, otorgándoles 200 puntos de ataque y de defensa. Desconozco si existen cartas que afecten solamente tu campo, pero la gran mayoría afecta a los dos. Con las nuevas normas, cada jugador puede tener su propia carta de campo, se amontonan los efectos y ya. Por ejemplo, yo tengo Yami, el otro tiene Umi. Umi aumenta 200 a los monstruos de agua y el mío aumenta a los hechiceros. Entonces, mis monstruos siguen teniendo su incremento y los del oponente el propio de ellos. Pero, cabe aclarar que anteriormente no era así. Si yo activaba una carta de campo, mismo ejemplo, Yami, y mi oponente activaba una Yumi, en automático mi carta se iba al cementerio y persistía solamente el efecto de Yumi. Así que, como pueden ver, las reglas son volátiles en este juego. Por el lado de las trampas solamente tenemos que explicar dos conceptos, trampa counter y trampa continua.
comenzando por la continua, que es exactamente lo mismo que en el caso de la mágica continua. La única diferencia es que se tiene que colocar primero boca abajo en el campo y al inicio del siguiente turno del oponente ya puedes habilitarla para que se active. En el caso de la counter, el mismo nombre nos lo dice, es el counter de algo más, en este caso de algún otro efecto del oponente. Como un caso práctico, se me viene a la mente la carta Solemn Judgment, que esta nos dice que al oponente activar una magia, trampa, efecto de monstruo o me parece que una invocación, pagamos la mitad de nuestros puntos de vida y se niega en automático ese efecto o esa invocación. Como dije, es un counter para otro efecto. Con esto concluimos el día de hoy, pues creo que sobre el papel la teoría suena bastante abrumadora, pero ya poniéndola en práctica créanme que será lo más sencillo del mundo. Para nuestro siguiente video vamos a verificar cómo se lleva a cabo un turno entero de Yu-Gi-Oh!, lo que son las invocaciones normales, especiales, por ritual y por sacrificio, que en este video no quise incluirlas porque sinceramente se me hacen muy puntuales y muy pocos decks las aprovechan como deben, pero de todas maneras les pasaré el dato por si las quieren utilizar. De igual manera, si algún veterano en este juego me está viendo y considera que me faltó agregar o tendría que omitir información, déjenmela en los comentarios y con mucho gusto le haré mención en el siguiente video. Como les comentaba, mi nombre fue Crimson y pueden ir en paz, que la misa ha terminado.